Se ve ahí en espejo, hermoso. Traten de que vengan para acá. Vamos por acá abajo. ¿Cómo hago eso? Hola, hoy es un día nuevo y vamos a ir a hacer una excursión de 4x4 por los lagos. Acá estoy en la 4x4, la empresa se llama Baquianos y me la recomendaron mucho por esto de que tienen como una especie de estancia y hacen caballito, cabalgata y todas esas cosas. Así que después de muchos años que no me subo a un caballo por una mala experiencia, que después les cuento si tenemos tiempo, creo que tenía 6 años la última vez que me subí a un caballo, espero que me toque uno mansito y espero poder grabar cuando me suba al caballo. Bueno, ya veremos, para eso falta igual. Ahora esto es todo un recorrido por Valle Mayor o algo así y después vamos a la zona de 4x4, el lago Fagnano. Bueno, ya les voy a ir contando a medida que vayamos yendo. Y no sé si se ve algo de la camioneta. Protección por COVID, obviamente, es una 4x4 y eso es todo, así que más tarde charloteamos. Salimos de Ushuaia por la ruta 3 rumbo norte. La ruta 3 es la única ruta de acceso terrestre a la ciudad de Ushuaia. Sobre una de las colinas en verde podemos ver al Hotel Arapur, que si bien no lo conozco, tiene unas vistas espectaculares de la ciudad. Hospedarse en el hotel es algo costoso, pero tienen una opción para ir a pasar el día y hacer un día de spa, que si bien no es barato, es una buena opción para conocer el lugar. Esta zona que estamos atravesando se llama Valle de Río Olivia y es la zona donde vino Leonardo DiCaprio a filmar la película El Renacido. En resumen, lo que vamos a hacer hoy es atravesar los valles de la cordillera de los Andes a través de la ruta 3. Vamos a cruzar la cordillera y desde Paso Garibaldi, que es el punto más alto, se puede ver el lago Escondido y al fondo el lago Fagnano, que es donde vamos a terminar más tarde en la excursión. Bueno, acá estamos en la primera parada del día. Esto es Valle Tierra Mayor, si no me acuerdo mal. Y allá, que es donde voy a venir mañana, tienen para hacer moto de nieve. Por allá están los chicos con caminata con raqueta, creo que es eso. Así que tienen un par de opciones de actividades en nieve. Ahora ya están con las raquetas para ir a hacer el trekking con raquetas. Mira, Michi. ¿Qué pasó? Como loco. Mira, Mich. Hola. Hola, Ramoncito. Hola. Ay, qué lindo que sos. Lo más panchan. Así chiquititos se las ven tiernas y todo. Muy tierno. Nos contaban que en ese momento en la zona sufrían una invasión de ratas o lauchas. De hecho, la escena anterior que veíamos del gatito era que estaba persiguiendo una lauchita. Este es el complejo de esquí Cerro Castor. Acá está la base del complejo. Arriba en la montaña hay más de 30 pistas de esquí con diferentes dificultades, con toda la infraestructura necesaria. La gente se va arriba ahora a esquiar, se queda esquiando arriba y después regresa esquiando sobre los puentes, nuevamente hasta la base, ¿no? En el valle pueden ver algunos arbolitos secos, caídos. Eso es todo obra del castor, ¿no? El tema del castor y de las castoreras, para los que no sepan, el castor fue introducido, no es una especie nativa, sino que la trajeron de Canadá para comercializar la piel. Con una evolución ecológica esto dejó de realizarse, pero el castor se quedó y se volvió una plaga. Fundamentalmente porque se deja de cazar al animal para comercializar sus pieles y en Ushuaia no se encuentra su predador natural, que sí se encuentra obviamente en Canadá. Esto genera un desbalance y se vuelve plaga. Ni bien doblamos, ya estamos viendo el otro lado de la cordillera de los Andes, ¿no? Y hoy tenemos mucha suerte porque me parece que va a estar todo descubierto y vamos a ver bien el lago Escondido que está aquí debajo. El nombre Paso Garibaldi lo recibe en honor a un aborigen que es el que descubre el lugar a través del cual se puede trazar la ruta para cruzar la cordillera de los Andes. Y era llamado de esa forma por los sacerdotes que iban a evangelizar la zona.
Se ve ahí en espejo, ¿eh? Hermoso. Sí, espectacular. ¿Tiene nombre el mirador? No. Este no. No. Internamente le decimos el matasuegra. No es oficial el matasuegra. No sé si llega a ver ahí el agua congelada. Este día tuvimos mucha suerte porque el lago escondido se veía y se veía hermoso, que muchas veces por la mañana se ve totalmente cubierto. Acá ya se ve más incluso en el camino. Sí, este camino es lindísimo, toda esta zona cuando está recién nevado, ¿no? Los árboles doblados así de nieve, ¿no? Que invaden el camino, muy lindo. Al castor lo vamos a ver siempre donde hay un curso de agua. Si vemos un lugar con un curso de agua y árboles caídos, es altamente probable que haya una castorera. Las castoreras son una especie de dique natural que se forman con los árboles y por cada castorera hay solamente 2 castores. Esto hace que el impacto del castor en los bosques sea peor incluso que un aserradero, ya que la actividad de tala por parte de los aserraderos está controlada y regulada incluso si sos propietario de la tierra. Sepan que en verano se utiliza otro sendero, que es un poquito más emocionante diríamos, pero que en esta época del año, en invierno, no lo hacen porque hay una mayor cantidad de baches y sobre todo tienen una mayor profundidad, con más cantidad de agua y por ende más hielo, lo cual lo hace un poco más peligroso para la camioneta y por eso eligen este camino secundario que es un poco más ameno, pero con un poco menos de adrenalina. Este lago no se lo navega, ¿no? Porque cambia de estado en muy poco tiempo, ¿no? No hay barcos, nada acá. Y a veces tiene olas muy grandes. Se acabó el camino, me parece. Está chequeado esto. Bueno, nos abandona. Bueno, este es el lago Fania, ¿no? A lo lejos está la camioneta. Bueno, estamos acá haciendo un mini trekking por el lago Faniano. Nos están esperando supuestamente con algo rico para tomar, algo calentito sobre todo. Y después, más tarde, vamos a hacer un asado. Mariana, vegetariana, vamos a ver qué opción vegetariana nos dan. Qué decir, ¿no? Esto es hermoso. Impresionante el lugar. Habiendo hecho esta misma excursión en los dos climas, creo que me quedo con el invierno. La parte de adentro del bosquecito es mucho más linda, en invierno más pintoresca. En verano también es hermoso. Al menos yo me quedo con la versión invernal. Por ahí la barba de viejo, que significa que el aire acá es puro, tiene una muy buena concentración de oxígeno en el aire. Así que respiremos tranquilos, acá se respira bien. De vuelta, para este tipo de excursiones siempre con zapatos de trekking. No van a volver con las patas mojadas y muertas de frío.
por pura coincidencia. Ya estábamos empezando a pensar que nos habías dejado. Bueno, después de una mini parada técnica para tomar algo calentito y comer algo rico, ahora nos vamos a ir a la otra cabaña. Creo que ya al asado. Nos despedimos de esa cabañita hermosa, muy lindo, con el fueguito al lado y el agua ahí al fondo. Bueno, hay un poquito de barro acá. Ya están los caballitos. Bueno, acá ya llegamos a la cabañita donde vamos a comer el asado y ahora vamos a ir a andar a caballo. Tengo miedo. Caballitos, allá vamos. Muy amablemente se ha ofrecido a filmar el momento. Así que va a haber algún registro fílmico de lo que hacen las patas que estoy. Esto es imponente, ¿eh? A ver, me asustada, sos malvada. Pero me va a dar una instrucción. Algo de qué hago con la tienda. Lo tiene clarísimo. ¿Quieres ir, Mariana? Dale, esa cara de pánico te la regalo, querida. El miedo que tenía en este momento, en realidad el miedo que tuve durante toda la experiencia, que fue una mezcla entre disfrute y pavor, está súper asustada. Vos agarrate que yo lo pongo. Con una agarrate. Mirá si querés que frene y después luego le das floja. Esta buena foto. Bueno, confío en vos, Y bueno, ¿Cómo se llama? no le pregunté todavía. Cuando era chica durante mis vacaciones solía montar a caballo hasta que una vez un caballo un poquito más grande de lo que correspondía por mi edad estaba un poco loco. Fue bastante difícil bajarme porque pegaba patadas a todo el mundo y a partir de ahí no me quise subir nunca más a un caballo hasta este momento. Bueno, ahí va. Sí. Traten de que vengan para acá. Vamos para acá ¿Cómo hago abajo. eso? La rueda para allá. Ah, se van a seguir solo, van a ir a la izquierda o a la izquierda. Una hoja más tarde. Bueno, volví viva. La pasé bien. ¿Opinión de Ah, había que ustedes? dar opinión, excelente, estaba. Esperaba esperando que algo se caiga. Ya se va a caer algo, vos no te preocupes. Chicos, un brindis. Por Una el agüita. paseo. Pero no, la cámara no te la podés comer. Bueno, que abrir la boca. Solo es para filmarte. Porque sos muy lindo. Sí. Me dan miedo cuando me subo, pero son lindos.
Y saben que hay comida y vinieron como Mira locos. ese peluche rockero del grupo. No, el chiquitito, es hermoso. Disfrutamos una hermosa tarde, tuvimos asado, después un café, con alfajorcitos de maicena. La verdad estuvo hermoso. Ya cuando bajó el sol se empezó a notar un poquito el frío, así que terminamos levantando campamento para volver a la ciudad de Ushuaia. 100% recomendada esta excursión y esta experiencia mucho más cercana. Siendo pocos en la excursión, la verdad que me encantó, así que se lo súper recomiendo. El día terminó con una parada en el mirador Paso Garibaldi, donde hay una vista espectacular. Estaba lleno de nieve también y la vista era completamente distinta a la que tuvimos por la mañana. Está el lago escondido. El del fondo es el lago Faniano y el de acá el lago escondido. Casi que hay nieve, che. Para los que estén interesados en recorrer la zona en un auto propio, tengan en cuenta que en la época invernal es obligatorio el uso de cubiertas con clavos para que el auto tenga mayor tracción, mayor agarre y que no patine en la ruta. Ese es un adelanto del próximo vlog, es el centro invernal donde voy a ir a hacer actividades en la nieve de noche. Un vlog increíble, así que suscríbanse así no se pierden el próximo video.